5 de la tarde con 30 minutos. A todos ustedes les decimos muy buenas tardes en todo el país y a todos los amigos que nos siguen a través del internet en diferentes partes del mundo. A esta hora estamos listos ya con Fabricio Vela para presentar la jornada de Zoom al día con el análisis más completo de la información de los acontecimientos a nivel nacional, sobre todo nacional, porque si nos metemos en internacional deberíamos tener unos 3 días siquiera. A esta hora Fabricio les va a dar una primicia, ¿no? Recién salidito, porque yo conozco de sus habilidades, sus contactos, y es un hombre informado, ¿no? Para todos sus seguidores van a coincidir conmigo que Fabricio es un hombre informado. Y seguramente a esta hora Fabricio ya tiene el decreto ejecutivo, ¿no? Del Sistema Unificado de Compras Públicas, ¿no? Para la adquisición de medicamentos ofrecido ya por el presidente de la República, y también hay un boletín de las autoridades de gobierno señalando que se va a emitir un decreto para que esto vaya en funcionamiento y ahorrarle hacia el país 400 millones de dólares. Te iba a decir que comes que adivinas, ¿eh? Flaco querido, qué gusto. Abrazos a todos quienes ya se unen a nuestra sintonía, 17 horas con 31 minutos. Muy honrados de contar con su generosa sintonía. Ya poco a poco se van sumando nuestros internautas a este esfuerzo informativo Zoom al día a través de la fanpage de Primera Plana. Abrazos. Hoy es el día número 49 de aislamiento social. 49 días de aislamiento social. Estamos a puertas mañana de cumplir 50 días de aislamiento social. Hoy 49. Aislamiento social, vea, entre comillas. Creo que eso ya se desbarató. Lo vamos a hablar más adelante. Me quedé impresionado con las imágenes del Sí. ECU 911. Eso ya se desbarató. Parecía que la gente se estaba yendo a la playa en un feriado. Sí, impresionante. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. El señor Sánchez pretendió aquí generar un desafío sobre el decreto ejecutivo que emitió hoy el presidente de la República, que también lo vamos a analizar en el curso del día de hoy, pero ya lo tenemos aquí a la mano. Solamente le vamos a sacar pica al señor Sánchez para que vea que nosotros tenemos aquí todos los detalles. Ahí tienen ustedes. No puedo sorprenderte, Nero, no puedo sorprender. Bien difícil, bien difícil. El decreto ejecutivo 1033. Lo tienen ustedes allí en la pantalla. Vamos a ir hacia abajo. Y justamente allí se habla pues de estas reformas que van a ser materia de nuestro comentario. Más adelante alertamos a la audiencia. Estaremos conversando sobre esto y también sobre la situación económica con un especialista, el economista Byron Villasís, quien es articulista, analista económico y también en su momento ocupó pues la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Vamos a ver si efectivamente este decreto que está en sus pantallas en este momento termina convirtiéndose en la solución para esto que nos tiene a todos realmente indignados. Como sociedad estamos indignados por lo que está pasando con la corrupción. Pero bueno, en este decreto tienen ustedes allí la sección segunda, adquisición de fármacos y otros bienes estratégicos de salud. Más adelante tenemos la selección de proveedores por medio de compra corporativa. Hay una serie allí de elementos que se incorporan, que fueron anunciados justamente el día de hoy. Selección del proveedor de fármacos y bienes estratégicos en salud. Selección de proveedor para la prestación de servicio de almacenamiento, distribución y entrega o dispensación de fármacos y otros bienes estratégicos en salud. Otros procedimientos, subasta inversa institucional para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud. Ínfima cuantía para la adquisición de fármacos, proveedor único para fármacos, adquisición a través de organismos o convenios internacionales, y de allí vienen las disposiciones generales. Estamos hablando de un extenso decreto que tiene 14 páginas, suscrito el día de hoy, José Antonio, amigos y amigas, por el presidente de la República, y ya les vamos a poner en el curso de este programa en antecedentes. Yo digo, José Antonio, lo de fondo, que es un poquito el comentario que hice esta mañana en el informativo a primera hora por Majestad Radio. Lo de fondo. Algunas autoridades utilizan o han utilizado en los últimos 2 o 3 días el término ya basta. Lo hizo el presidente de la República, lo hizo la fiscal general del Estado, lo hizo el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, lo hizo la cuenta Twitter de la Secretaría Anticorrupción. Ya basta. Yo utilizo el mismo término y permíteme hacerlo a través de este espacio, como lo hice en la mañana en la radio, para decir, ya basta. Los dos, por favor. Ya, ok. Y yo creo que te vas a sumar. Ya basta. Ya basta del show, ya basta de la parafernalia, ya basta de las advertencias, amenazas, descalificaciones o calificaciones y felicitaciones a través del Twitter. Ya basta. Tomen decisiones, háganlo, hagan lo que tengan que hacer, detengan a los corruptos, prosésenlos,
determinen su culpabilidad y si son culpables, sanciónenlos con el máximo rigor de la ley. Pero ya basta de tanta parafernalia. El país necesita respuestas concretas, soluciones, ver que sus autoridades efectivamente toman decisiones, que esas decisiones se traducen en acciones y no solamente en anuncios. Ya basta. Porque por otro lado, y de esto también habrá que hablar en el curso de esta jornada, José Antonio, amigos y amigas, nos piden a los ecuatorianos que contribuyamos con dinero de nuestro bolsillo, con una parte de nuestro salario para quienes tienen relación de dependencia y reciben cada fin de mes, en teoría, porque resulta que estamos 5 de mayo y en el sector público no les han pagado los sueldos, pero cada fin de mes se supone que un empleado público, un trabajador privado recibe su salario. De allí se pretende que se aporte con un porcentaje durante 9 meses para solventar la situación. Para los profesionales que no tienen relación de dependencia, se pretende que aporten un valor con base en el promedio de lo que ganaron o tuvieron como ingresos el año pasado, lo cual a mí me parece totalmente injusto e impracticable. Eso sigue siendo materia de debate. Lo de fondo es, nos piden un esfuerzo a los ecuatorianos. Y no le quieren llamar impuesto, ¿no? No, le llaman contribución. Claro, pero una contribución es, o sea, a mí cuando viene alguien y me dice, señor, no quiere hacer una contribución, es un tema una contribución no obligatorio. Una contribución es voluntaria. Es voluntaria, exactamente. Aquí es temporal y obligatorio. Pero digo, entonces, hay quieren que nosotros las palabras como son. Así es, pero no las utilizan, les adornan, ¿no? Pero digo, lo de fondo, quieren que nosotros contribuyamos y por otra parte hay estas mafias, esta gente corrupta. Yo no voy a señalar con nombre y apellido porque no soy ni fiscal, ni agente de criminalística, ni juez, a mí no me corresponde, para eso están las cortes. Pesquisa. No, para nada. Mucho menos. Ya, pero tú tienes un grupo de gente que está claro, ha pretendido y pretende esquilmar los recursos de los ecuatorianos. O sea, te piden una contribución y sin embargo no se han cuidado celosamente los recursos públicos. Entonces, el común de los ciudadanos se pregunta, nos preguntamos, ¿para qué te piden una contribución si por otra parte permiten que se roben la plata a través de sobreprecios que sobrepasan porcentajes inimaginables, José Antonio? O sea, una funda de embalaje de un cadáver se la ha pretendido adquirir o se la adquirió a $148 cuando la encuentras ¿en cuánto? ¿En $20? ¿En $15? ¿En cuánto? O sea, lo que decíamos un poco el día de ayer, Fabri, es que estas fundas no se han comprado por primera vez, ni los hospitales las compran por primera vez. Es casi como comprar alcohol. O sea, siempre debe existir en la bodega esta clase de fundas porque hay personas que lamentablemente fallecen en los hospitales. Claro. ¿Cierto? Ahora, está claro que en este caso la situación desbordó y es obvio que se debía hacer una contratación. O sea, está claro que la situación desbordó. Sí, por supuesto, pero hay antecedentes. Claro, pero de ahí a que te pretendan vender una funda que cuesta 8, 9, 10, 15, $20 en $148 y que la autoridad o el funcionario se preste para ese latrocinio, perdóname, es censurable. Entonces, a mí sí me causa molestia, José Antonio, que por un lado te piden una contribución, digo, vas a arrimar el hombro, y por otra parte dejan que se roben la plata. Y tienes en el medio estos anuncios que ya vamos, que no sé qué, y haces los operativos y publicas en la cuenta Twitter y dices, vamos a sancionar con el máximo rigor de la ley. Ok, acciones, señores, acciones. Sí, acciones y resultados. Yo creo que en ese punto es importante, Fabri, he hecho mi tarea el día de hoy y estaba un poco recogiendo muy bien. Algunas publicaciones que han salido en varias instituciones, que han sido recogidas por algunos colegas de medios de comunicación, en fin. Y he hecho una especie de compendio, ¿no? En este momento, en 10 hospitales del IES hay 65 contratos de adquisición de medicamentos, equipos de protección personal y otros insumos para atender la emergencia sanitaria, ¿no? Todas estas compras en el marco del decreto de emergencia. Los decretos de emergencia son el hábitat ideal para la corrupción, ¿no? Porque no, es que rápido y todo lo demás. Bueno, para ampliar un poquito esto que te estoy diciendo, vaya sumando, ¿ah? En investigación, la compra de fundas para cadáveres del hospital del Guasmo, lo más reciente, ¿no es cierto? Por lo cual ya hay detenidos, en fin, han habido algunos operativos. Pero la Contraloría tiene algunas investigaciones también que se están haciendo y unas auditorías que se están haciendo.
En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se analiza la adquisición de mantenimiento y utilización de ventiladores mecánicos. 2. En el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito se audita la contratación y entrega y recepción de dispositivos e insumos médicos en medicamentos. Vamos ahí, ¿cuántas? 1, 2, 3. 4. En el Hospital Pediátrico Baco Ortiz, la auditoría revisará si hubo irregularidades en la compra de insumos, medicamentos y equipos médicos. 5. Examen especial en el Hospital General Luis G. Dávila de Tulcán. Ahí se quiere determinar si la adquisición de implementos para enfrentar la emergencia sanitaria cumplió con lo dispuesto. Oye, déjame cortarte. Cámbiale tu nombre el nombre que aparece ahí. Me acaba de escribir Licen Armijos. Gracias, Licen. Me dicen, se llaman igualito. Ah, ok. Sí me escribió también a Licen, no sabía a qué se refería. Ahí está. Ya, ahí está. Siga. ¿Ya? Te hice la digresión para que quede claro que yo soy Fabricio Vela y no hay otro Fabricio Vela, por si acaso. Bueno, muchos saludos en todo caso a Licen. Estas auditorías se suman a otras 33 que ejecutan o que se ejecutan en gobiernos autónomos, provinciales y cantonales, empresas públicas, ministerios, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Todas estas entidades que te acabo de mencionar compraron cosas en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país. El secretario Roldán, y tú me sabrás corregir el dato exacto, yo te voy a decir solamente el valor aproximado con un pico, habló, si no me equivoco, en CNN y en algunos otros lugares donde ha estado, digamos, asistiendo con periodistas, de que el gobierno había invertido en esta emergencia 400 y pico millones más 420 me parece, 23 me parece que habló, que es el número que se ha invertido hasta el momento en comprar muchas cosas, ¿no? Si tenemos ya hasta ahora 2 intentos de meterle la mano a los sagrados fondos públicos, yo creo que la Contraloría debe empezar auditando esos 420 y pico de millones de dólares, ¿no? Que es lo más fresquito. Por supuesto. ¿Sumaste dentro de esa lista las denuncias del Eugenio Espejo y del Baco Ortiz o no? Sí, claro. Sí. Están dentro de las 5. Mira tú. Es decir, mira, cuando el río suena es porque piedras traen, dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? Pero yo te juro, mira, Fabri, yo estoy en este oficio desde el 96, me parece, ¿ah? Llevo 24 años. Tú ya eras un actor protagónico del periodismo. No, todavía no, todavía no. Ya eras una figura, eras una celebridad. Todavía no. No, nunca he sido una celebridad, por cierto. Lo que pasa es que todavía estaba, digamos, en un proceso de aprendizaje. Ciertamente todos los días se aprende, pero en el año 96, digamos, empecé yo a compenetrarme más con el periodismo político. Yo en el año 95 vine a vivir a Quito y en el año 96 entré a trabajar en Gamavisión. Claro, y fue el último año de Durán Ballén y la posesión de Bucarán como presidente. Y luego tuviste el año siguiente la caída de Bucarán, que fue un episodio, digamos, emblemático que recoge la historia. Pero en el año 96 todavía era pollito yo. Sí, pero cuando yo era junior, usted ya tenía sus kilómetros. O sea, algo de recorrido, ¿no? Algo. Usted estuvo ahí, usted supo lo que era un micrófono a muy temprana edad, gracias a la radio que le recorrió su padre, pues. Sí, eso sí. Yo te digo que yo desde esa fecha siempre he escuchado indelicadezas, por utilizar un término bastante generoso, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Siempre se ha escuchado esta clase de cosas. No sé si tú coincides en eso conmigo. Sí, de acuerdo. Y un caso muy reciente, Fabricio. ¿Qué pasó recuérdame tú, dónde está Ramiro González? El economista Ramiro González está en el Perú. Tiene una orden de detención. O sea, está en tu país. Sí. ¿Tiene una orden de detención? Pero lo manejaron muy mal, pues, Flaco. Muy mal, ¿no? O sea, ahí es cuando tú dices, ¿qué pasó? O sea, que no te volvió a insistir, ya, o que no lo pudimos traer, que se quede allá nomás.
Sí, y eso no te lo reconocen las autoridades, ¿no? Es cuando, por ejemplo, dicen, ¿por qué la Interpol no accede a la difusión roja para capturar a Rafael Correa en el exterior o cualquier otro personaje? Mira tú que son pocos los que han podido capturar en el exterior y traerlos. Uno de ellos, Pablo Romero, que fue secretario de inteligencia, que justamente fue detenido en España y que fue deportado acá al Ecuador. Creo que la figura no fue extradición, sino deportación o devolución. No estoy seguro cuál fue el término. Pero, a ver, Papaya, ¿alguna? ¿Ah? papaya. Bueno, Capaya no es que lo trajeron, Capaya vino. Le mandaron avión. O sea, lo de Capaya sí tiene unas cosas que yo hasta el sol de hoy no las comprendo bien, porque tú tuviste a un exministro de Estado siendo legislador y presidente del Parlamento que lideró toda la gestión para que Carlos Pareja Llanuceres regrese. Pareja Llanuceres regresó porque quiso, no porque lo detuvieron y lo deportaron o lo extraditaron, no fue así. Claro, sí. Aquí en el Ecuador, José Antonio, amigos y amigas, han hecho a lo largo del tiempo las cosas tan mal. Y eso no te dicen las autoridades, ni te dicen los políticos que ejercen en su momento el poder. Aquí han hecho tan malas cosas, no de ahora, no de ayer, de toda la vida. Han hecho tan malas cosas que a las personas que se fugan, como aquí no se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, los principios fundamentales del derecho internacional, no del derecho ecuatoriano, del derecho internacional y del derecho mundial, resulta que en otros países donde sí se respeta el Estado de Derecho, no acceden a, por ejemplo, detener, deportar o extraditar a determinados personajes. O sea, mira tú en Estados Unidos. Tú en Estados Unidos tienes a los hermanos Isaías. Los hermanos Isaías tenían y han tenido desde 1999, si la memoria no me es infiel o un poco más, han tenido orden de prisión preventiva. Y a los hermanos Isaías, mira tú cuántos años y no han podido diseñar un proceso judicial que permita la detención y posterior extradición de ellos. Por ponerte un ejemplo, el caso de Pedro Delgado. Lo de Pedro Delgado es una de las cosas que a mí en lo personal, José Antonio, amigos y amigas, a mí me ha causado estupor. A lo largo de todos los años que tengo como periodista, pocas veces he visto un nivel de cinismo tal, y no lo estoy diciendo ahora, lo he venido diciendo hace rato, cuando este señor, que además denostó a los medios de comunicación, a la prensa, que tenía una actitud muy prepotente, que resulta que sobre él se hizo un homenaje de desagravio en uno de los salones del Hotel Quito, y resulta que a la vuelta del camino, el hombre no tenía título de tercer nivel, había falsificado su título de tercer nivel y con ese título falsificado había obtenido un título de cuarto nivel en el ENCAE en Centroamérica. Y además era requisito para poder él estar en el cargo que estaba. Claro, era presidente del directorio del Banco Central. Esa era la figura, sí, o gerente del Banco Central, alguna de estas figuras tenía. El hombre lideró la unidad de no, o sea, de estas cosas de locos, ¿no? Con semejante cosa que falsificó su título y que le mintió al país, ejercía el fideicomiso AGDSFN, no más impunidad, como se lo llamó, para la administración de los bienes incautados a los hermanos Isaías. Pero digo, en una muestra de cinismo, el hombre, una mañana, reconoció públicamente ante los medios de comunicación en el cuarto piso del edificio de los medios públicos donde funcionaba la Secretaría de Comunicación, reconoció que era verdad, que había falsificado el título, y al día siguiente a las 6 de la mañana tomó un avión para irse a Miami y dijo, me voy al matrimonio de mi hijo. Y resulta que hasta el sol de hoy no regresa y el hombre está allá. Y después apareció para la campaña de 2017 como el gran denunciólogo, al igual que Pareja Llanucelli. O sea, esta gente que no regresó al país, que se fugó del país y que no regresó a rendir cuentas por determinados actos de corrupción o por presunciones de actos de corrupción, se dedicaron a ser denunciólogos. Esto pasó en la campaña Tenemos la 2017, memoria, que fue una de las campañas más sucias que yo he visto. tenemos la memoria muy frágil, ¿no? Mira, aquí en este país tenemos memoria corta. ¿Tú has visto Buscando a Nemo? Claro. Ya, aquí somos como Dory, de verdad, aquí somos como Dory. Yo siempre he hecho esta analogía, somos como Dory. Para los que han visto Buscando a Nemo, tenemos memoria corta, nos olvidamos, no recordamos. Y en 2017, José Antonio, amigos y amigas, por la presencia de estos denunciólogos acusados de corrupción que se convirtieron en esto que denominamos en el ardú popular, los pájaros que disparan a las escopetas, ¿ah? Resulta que participaron de la campaña más sucia que yo he visto
en estos años de vida democrática en el Ecuador, la del año 2017? Bueno, siempre se han hablado, digamos, desde el tiempo que yo he ejercido el periodismo, siempre se ha hablado de los aportes en las campañas, de las aportaciones de empresas y de bancos. Bueno, después ya no se pudo, pero antes era casi que Vox Populi. Para ser candidato tú tenías que tener el apoyo de un banquero, si no, no funcionaba, ¿no? Y obviamente, nadie en este país, o sea, al menos en el mundo de los negocios, nadie invierte simplemente porque es buena gente, ¿entiendes? O sea, siempre se quiere algo, ¿no? Al menos, si no me vas a dar, al menos no me estés levantando la alfombra. Yo hablaba hace un ratito del expresidente del directorio del IES, Ramiro González, a propósito porque a pesar, digamos, la noticia no es solo que está en Perú y que tenga una orden de prisión, sino que él tiene algunas acusaciones. Una de ellas es el no haber podido justificar sus ingresos por más de $2.200.000. Entonces, claro, tú dices, un funcionario público, ¿de dónde, no? Eso en un año, ¿no? Ingresos de un año, ¿no? Y bueno, ahí es un tema de defraudación tributaria. Y tienes tú a María Sol Larrea también, ¿no? Ella sí está detenida, ¿no? Sí, que trabajó con él. Entonces, claro. No, yo te decía estas comparaciones, ¿por qué? Porque lo que está sucediendo en el IES no es nuevo. Yo siempre lo he escuchado y solamente te digo que en este gobierno están sucediendo esta clase de cosas, hay estas denuncias, y en el anterior gobierno también pasó lo mismo y María Sol Larrea está detenida, tiene, me parece, 5 procesos. En febrero la Secretaría de Corrupción incautó, no sé si es la palabra, uno de los departamentos en el Quito Tenis, esto para un poco fondear lo que ella debería pagarle al Estado por resarcimiento, me parece. Y había en ese tiempo un contrato, esto lo recoge la prensa, un contrato de $30 millones en equipos oftalmológicos para el IES. $30 millones en equipos oftalmológicos. Entonces, claro, tú escuchas hablar de esta clase de contratos millonarios y dices, bueno, o sea, si el IES lo necesita, está bien. Pero yo también recuerdo desde hace más de 25 años, 30 años, todos los meses a los jubilados quejarse, a los pensionistas quejarse, a los afiliados quejarse, que no hay medicinas, que hay colas, que les dan los turnos para 3 o 4 meses después. En fin, esa clase de cosas recurrentes, ¿no? Porque cuando tú tienes un sistema de salud que sacas un turno, en 24 horas te atienden, en 48 horas te atienden, tú has pagado tu pensión puntualmente, tienes tu medicina, quieres tener acceso a una cirugía, listo, perfecto, te operan. Oye, tú no tendrías ese sentimiento que casi todos tenemos respecto a los servicios que te brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin hablar, ojo, sin hablar de los médicos que trabajan ahí. En lo personal he escuchado muy buenos comentarios respecto a la capacidad profesional, a los equipos que se tienen, pero yo no sé si el IES no le sobrepasa la capacidad para poder dar una buena atención. Y no solo el IES, sino también los hospitales públicos del país. Claro, y mira tú que, a ver, yo siempre trato de poner en contexto, a veces no se entiende mucho, hay gente que siempre asocia, cuando uno procura poner en contexto, lo asocia con alguna corriente política. A ver, pero yo sí creo que debes señalar lo positivo si también señalas lo negativo. En los últimos tiempos, por ejemplo, en el IES hubo una gran obra pública. O sea, el hospital del IES. La construcción de los hospitales en Guayaquil y en Quito. Oye, son inmensos, ¿no? Sin esos dos hospitales hoy día. Ah, no, olvídalo. Y mira, mis hijos nacieron en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil, te cuento. Mi hijo nació en el año 94, mi hija en el año 95. Los dos nacieron en el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Yo no tengo queja alguna.
de la atención que recibieron. Mi hijo inclusive fue prematuro, estuvo 2 semanas en una incubadora, y en la sala de neonatología del Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, la atención fue de primera. Les estoy hablando del año 94, ¿ya? O sea, yo sí destaco las cosas positivas. Sí, pero hay que poner una línea, Fabio. Pero hay que poner entre una lo línea. que es atención, médicos. Y lo que es. Y lo que es la parte de arriba, el billete y todo lo demás. A mí una vez, un proveedor que hizo un servicio para el hospital en Guayaquil, me dijo, ayer, bueno, coincidimos, íbamos a jugar fútbol, y me dice, no puedo ir, tengo que viajar a Guayaquil porque tengo que ir a cobrar una plata que me están debiendo. Ok, chévere, lo vi a la semana, oye, ¿qué tal te fue? Te veo con gafas nuevas, ¿cobraste? Me dice, no, me quisieron sacar plata. O sea, quisieron que para pagarme, yo tenía que caerme con un billete. Y les dije que no. Págueme cuando usted quiera, le dijo, ¿no? Y claro, no es que el señor tenía mucho dinero, pero no quería caer en ese círculo. Pero lo que más le llamó la atención, y no era de aquí, era un extranjero, lo que más le llamó la atención es el nivel con el cual el día de hoy te piden las coimas. ¿Sí? Antes tú te paraba un señor agente de tránsito y tú le decías, jefe, no sea malito, vea, ayúdeme. Y el policía agarraba y te decía, pero ¿cómo lo voy a ayudar, señor? ¿Cómo quiere usted que yo lo ayude? ¿No? Hasta guardaban la forma, Fabri. Hasta guardaban la forma, ¿no? Y te decía, vea, un pollito. No, a mi compañero no le gusta el pollito. O somos 4, ¿ya? Entonces tú ya más o menos tenías que hacer un cálculo y todo lo demás, ¿ya? Esto, digamos, lo estoy diciendo porque es verdad, ¿no? A todo el mundo nos ha pasado. Pero ahora no, pues, ahora no es que tú llegas y dices, oiga, señor, vea, ¿qué será de un chequecito que me están debiendo hace 4 meses? No te dicen, pues, oiga, vea, estamos aquí en la oficina, somos 4 cumpleaños de Marianita, cáigase con una tortita. No, de una te dicen, ¿cuánto es el porcentaje del cheque? Usted tiene un cheque de tanto, el porcentaje con el cual se tiene que caer es tanto. O sea, hay tal grado de desfachatez que ya no cuidan ni siquiera la forma, Fabricio. Pero yo además sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero verás, hay algo que además me choca a mí, me choca tremendamente, que por ejemplo, hoy se pretenda asociar a corrupción solamente a un momento político, a un pasaje de la historia, sin reconocer o sin revisar la historia. Revisen, por ejemplo, a ver, si yo hablo del gobierno del doctor Hurtado, Doctor Hurtado llega al poder, asume el poder en 1981 tras la trágica muerte de Jaime Roldós Aguilera. Se mantiene el poder hasta el año 84 y la historia recoge como uno de esos pasajes la sucretización de la deuda, ¿ya? Y la sucretización de la deuda se la recoge justamente como esa acción gubernamental que sirvió para apoyar a los poderosos del país de aquella época, la sucretización de la deuda. Revisen esa parte de la historia. Si yo voy al gobierno de Febres Cordero, 84, 88, lo primero que se me viene a la mente? El caso Ecohospital, por ejemplo, que provocó la renuncia de quien ostentaba en aquel tiempo el Ministerio de Industrias, que tuvo que abandonar el país y sobre quien se siguió un juicio penal. Digo, estoy hablando de memoria. Voy al gobierno del doctor Borja y empiezo a pensar, insisto, estoy hablando de memoria. Lo primero que se me viene a la mente, si hablo yo de casos de corrupción, y se me viene a la mente el supuesto escándalo de las planchas de acero del Ministerio de Educación. Estoy tratando de hacer memoria de primera mano de lo que recuerdo. Ya. Voy al gobierno del arquitecto Durán Ballén. ¿Y qué se me viene a la mente? Las barcazas. ¿Ya? Las barcazas. Ya, las barcazas. Ojo, en ese tiempo tuvimos racionamientos, la hora Sistina, la generación termoeléctrica para lo cual había que pagar a las barcazas. Pero se me viene a la mente Flores y Miel. También. Flores y Miel. Revisen la historia, sobre todo para los más jóvenes. Yo siempre apelo a la memoria colectiva, queridos amigos y amigas. Flores y Miel. O los gastos reservados que le costaron el puesto al vicepresidente de la República de aquel tiempo, que hoy, en cambio, se ha dedicado a pretender dar lecciones de economía en el país.
Yo no sé si Alberto Dajiga era un perseguido político. Lo que sí sé es que nunca se aclaró el uso de los gastos reservados de la vicepresidencia de la República, recursos que además eran manejados en las cuentas personales de sus secretarios, Juan Mario Crespo y Gladys Merchán. Y recuerdo porque yo seguí buena parte de ese caso, ¿ya? Y hubo algunos elementos ahí asociados al mal manejo de los gastos reservados. Y voy al caso de Bucarán. Y Bucarán, o sobre Bucarán, hubo dos procesos penales. El de mochila escolar y el del mal manejo de gastos reservados. También. Y aparte de eso... La fotografía del exministro Verduga, ¿no? Que periodistas de esa época tenemos muy en el imaginario, ¿no? O por ejemplo, la presencia del hermano del entonces presidente de la República como diputado en 1996, miembro de la Comisión de Presupuesto. Y luego de que cae Bucarán en el año 97, cuando fue destituido inconstitucionalmente por el Congreso, porque así fue, la destitución de Bucarán fue inconstitucional, y yo le he dicho varias veces, no estoy defendiendo a Bucarán, que me parece impresentable por sus acciones, pero pongo en contexto los hechos. Así. Y que te ha bloqueado. Y a un montón de gente nos ha tenido bloqueados. Oye, Fabri, tenemos a nuestro invitado ya en la sala de espera, lo hacemos pasar. Ok, dame un minuto nomás, cierro esta parte. Rapidito. Y después de que cae Bucarán, de esto habrá que seguir hablando y seguramente lo haremos en el curso de esta semana, se descubre una supuesta red de corrupción liderada por un personaje que tenía relaciones con políticos de la época, con diputados, que en aquel tiempo manejaban recursos, la red Peñaranda, manejaban recursos públicos, porque en ese tiempo los diputados tenían tal poder que manejaban partidas extraordinarias. O sea, la gente tiene memoria corta. Y después me voy, por ejemplo, al gobierno, a ver, pasa el interinazgo, que el interinazgo yo sí creo que fue inconstitucional. Llegamos justamente al gobierno de Maguad, viene el feriado bancario, viene el congelamiento de los depósitos, que fue la crisis económica más grave que tuvo la República, vino el gobierno de Gustavo Noboa y hubo presunciones de irregularidades respecto de la contratación del proceso para la construcción del oleoducto de crudos pesados. Y además sobre Gustavo Noboa se generó un juicio penal liderado por León Febres Cordero, siendo diputado, por supuestas irregularidades en el proceso de renegociación de la deuda externa. O sea, no tengamos la memoria corta. Exactamente. Y luego viene el gobierno de Gutiérrez. Es decepcionante, ¿no? ¿Ya? De esto habrá que seguir hablando. Yo lo que planteo, José Antonio, a nuestros internautas, y tenemos muy buena visualización, amigos y amigas, no tengamos la memoria corta, no la tengamos. Hágale pasar al invitado, flaco. No tengamos la memoria. Al invitado Byron Villasís, ya 4 cafés se ha tomado en la sala de espera. Ah, sí, está conectando el audio el señor economista Byron Villasís. Pero yo les digo a todos ustedes, no tengamos la memoria corta. Gracias a Javier Francisco Solórzano, Corpecuador. Eso fue en el gobierno de Gustavo Noboa. O sea, aquí en el Ecuador tenemos memoria corta y quieren hacer aparecer, quieren hacer que la gente crea que la corrupción solamente nació en los últimos 10, 12, 13 años. No, señores. Así no ha funcionado. A lo largo de la vida democrática del país, siempre ha habido casos emblemáticos de corrupción y no terminamos de aprender. Y el flaco Sánchez dijo algo que es cierto. El manejo histórico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se ha convertido a lo largo del tiempo en un botín político. Así ha sido siempre. Así que habrá que seguir hablando de aquello, ¿no? Claro, cuando tú, solamente ya para darle paso a nuestro invitado y saludarlo, cuando tú observas a un grupo, a un partido político que no ataca al gobierno, ya tú tienes que ponerte a pensar por qué, al menos, ¿no? Claro. No creo que sean coincidencias ideológicas ni que estén sintonizados, como dicen ahora. Sí. Bueno, saludemos al invitado, Fabricio. Bueno, el señor economista Byron Villasís, articulista, analista económico, exdirector del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nos acompaña en esta jornada. Señor economista, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio y Fabricio. Muy buenas tardes. Aquí a gusto escuchándoles y preguntándome cómo saben que estaba tomando café. Le voy a preguntar a José Antonio. ¿Qué cara tendré para que inmediatamente diga
tenemos una coordinación, unas coordinadoras, como ahora el Zoom estrenó este tema de la sala de espera, entonces siempre decimos que nuestro invitado ya está en la sala de espera. Entonces él, como Fabricio, como siempre se demora unos minutos más, dice que por favor la coordinación le atienda con un cafecito al invitado. ¿Ah? Entonces siempre decimos que ha estado tomando café. Sí, pero cuando el economista ha ido a la radio, ha ido físicamente a la radio, sí le hemos recibido con un café. Así que un cafecito buen día le ha dado a usted. ¿Está por acá o está en el exterior, Eco? No, estoy en Quito todavía. Ah, ya, me imagino que se quedó atrapado, ¿no? Así es, ya me tocó, pero la verdad, dentro de todo ha sido algo bueno para mí porque me ayudó un poco a cuidar mi familia. Entonces, sí es difícil, pero mejor estar más tranquilo acá. Qué bueno. A ver, entremos en materia. Le hemos invitado a Byron Villasís justamente para seguir en esta tónica que estábamos debatiendo con José Antonio, que tiene que ver con la necesidad de que los anuncios se traduzcan en acciones, que las acciones se traduzcan en resultados asociados al combate a la corrupción. Hoy estamos abocados a la necesidad de garantizar transparencia en los procesos de contratación pública. De esto, desde que me acuerdo, se ha venido hablando. Hoy hubo un anuncio, resulta que las autoridades, a las 11 de la mañana, Jorge Water, presidente del Consejo Directivo del IES, Silvana Vallejo, directora del Servicio de Contratación Pública CERCOV, y el doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, anunciaron que el presidente iba a suscribir, y de hecho ya lo hizo posteriormente, un decreto ejecutivo a través del cual se crea un sistema unificado para la adquisición de medicamentos y bienes vinculados al sector de la salud. Yo le quiero preguntar a Byron Villasís, ¿cuán importante es ese anuncio? Digo, puede sonar importante en medio de la coyuntura, pero digo, ¿es efectivo realmente hacerlo? ¿Por qué se lo hace en este momento? ¿Por qué no se le hizo antes si es que no existía este proceso? ¿Qué nos puede comentar Byron Villasís sobre este tema? Bueno, primero tengo que pedir disculpas porque voy a sonar pesimista. Yo no creo que la medida anunciada tenga efectividad significativa. Obviamente, cada vez que en cualquier gobierno, y esto para las personas que más o menos hemos analizado un poco en términos académicos del tema de la anticorrupción y de estrategias anticorrupción, siempre las medidas tienen un efecto inmediato, un repliegue de las personas que están acostumbradas a hurtar de lo público, pero solo hay muy pocas decisiones que duran en el largo plazo. Esta, desafortunadamente, desde mi punto de vista, yo creo que va a ser una medida que no tiene un impacto significativo. ¿Por qué? Porque primero te vas a topar con una estructura administrativa que es compleja. El Ministerio de Salud depende del Ministerio de Gobierno, perdón, del Gobierno Central, y el Instituto de Seguridad Social es una entidad autónoma. Entonces, el simple hecho de tratar de hacer compras en conjunto va a generar un proceso administrativo que va a acarrear al menos obstáculos administrativos. O sea, aunque los hospitales del Ministerio de Salud y los hospitales y dispensarios del IES forman parte de la red pública de salud, digamos en teoría, administrativamente se genera una complejidad. Administrativamente se genera la complejidad porque los objetivos y las estructuras, a pesar de que pertenezcan a un solo sistema, tienen objetivos distintos. El IES es de los afiliados. El IES tiene al menos objetivos en temas de salud y temas para proteger a los jubilados. Entonces, sus fuentes de financiamiento también son diferentes, ¿no? Exactamente, sus estructuras administrativas, empezando, y justo lo que José Antonio iba a decir, iba a mencionar, empezando desde el proceso de planificación de presupuestos, pasando por el tema de ejecución de planes operativos, hasta la misma distribución, es compleja y es distinta a la del Ministerio de Salud. Ahora, entiendo que la intención es tratar de unificar los precios, de hacer descuentos por grandes compras, lo cual es positivo y es adecuado. Pero el primer obstáculo que tienen que atravesar es esta dificultad administrativa, que ojalá, y aquí no quiero pecar de mal pensado, ojalá no se deba a que se quiera más bien limitar las capacidades administrativas del IES. Recordemos que el IES es autónomo. Recordemos, por favor, y pensando mal, que hay muchas fuerzas que están interesadas desde hace mucho tiempo en privatizar la seguridad social, y recordemos que estamos en un contexto social y político donde hay un ataque sistemático a todo lo público. Educación pública, ataque. Salud pública, ataque. Cualquier tipo de subvención que permita movilidad social a los estratos pobres, ataque. Entonces, ojalá me equivoque, pero me llama mucho la atención que justo ahora
se trate de limitar también adicionalmente el tema de seguridad social. Corrupción hay, como ustedes estaban conversando, y ha habido estructuralmente de forma histórica y siempre. Eso no quiere decir que no hay que hacer nada. Hay que hacer muchas cosas, pero de forma técnica. Yo creo que más bien esta es una medida que tendrá un efecto muy poco significativo y de corto plazo. Byron, una consulta, porque es importante ubicarnos en el tiempo, ¿no es cierto? Cuando se creó la CERCOP, ¿no? Que es el sistema o el servicio de contratación pública, se vio como un antes y un después, porque antes de eso, y yo quisiera que tú le cuentes a la gente cómo funcionaba la contratación antes de que exista este servicio de contratación pública, que vino de alguna forma a poner las reglas para que los proveedores no tengan contacto directo con la autoridad, que participen a través de una plataforma, a través de unos pliegos que se subían y unas invitaciones que se subían en el marco de unos parámetros establecidos. En algunos casos tú hacías una subasta inversa, en algunos casos, según la modalidad de la contratación o del proceso, tú tenías varias formas de participar y te inscribías con códigos. Decías, yo soy comunicador, yo doy entrevistas, doy charlas, soy profesor, hago libros, hago videos y hago cuñas de radio. Listo, perfecto. Entonces, cuando alguien del sector público necesitaba un comercial, a todas las personas que tenían ese código les llegaba una invitación y ellos decidían si querían o no querían participar. Fue pasando los años, y simplemente, no quiero contestar por ti, pero simplemente para ponerlo en contexto, fue pasando los años y antes te llegaba la invitación y tenías 2 o 3 días para preparar la documentación. Después te llegaba la invitación y a las 6 de la tarde tiene usted que subir toda la información. Y claro, ahí se comenzaba a dar uno cuenta de que esto estaba direccionado. Cuéntanos, por favor, ¿cómo era antes de la CERCOP? Y si el CERCOP llegó a cambiar algo o no. Sí, a ver, era un proceso mucho más caótico. Y aquí hay que reflexionar en términos históricos. El hecho de que resaltemos que ciertas partes del sistema hayan sido positivas tampoco quiere decir que el sistema haya sido perfecto. Hay que analizar las cosas en su sentido histórico. Antes de que la CERCOP funcione de una forma más estructurada, existían ciertos intentos que vinieron a partir de la ley de transparencia, que me parece que fue el del 2003, para poder centralizar la información. Sin embargo, todo el proceso era manual. Era literalmente en función de si es que tú conocías o no conocías a la comisión administrativa de cada entidad pública, y si es que conocías a alguien y ese rato llamaban a alguien, se iba. Pero todo era físico, eran documentos impresos que no permitían tener una coordinación de información. Para las personas que han estudiado algo de economía, sabemos perfectamente que cuando uno quiere, aunque sea acercarse un poquito a un mercado, debe haber homogeneidad de acceso a la información. ¿Cómo va a haber competencia si es que yo no estoy enterado que el municipio de Esmeraldas está demandando 500 lápices? Si es que yo tengo un sistema como esos, me permitía tener eso. Entonces, con la llegada de CERCOP, que de hecho tuvo inclusive premios internacionales, se mejoró este proceso porque permitías tener más acceso a información, se codificó los ítems o lo que se denominaba itemización para que el Estado tenga una especie de catálogo, como tú mencionabas, por comunicación, por bienes físicos, por cuestiones de papelería, y se permitan generar ahorros. Inclusive hay una estrategia política, de economía política, en el sentido de que había preferencia para empresas que tengan alguna connotación de economía popular y solidaria. El sistema no era perfecto. El sistema también tenía deficiencias y desafíos que realizar. Y una de esas cosas que uno aprende en los temas de anticorrupción es que los corruptos siempre existen y los corruptos se van adaptando a los métodos. No es que se quedan quietos y están ahí como que bestia, me crearon un nuevo sistema, voy a ser honesto. El corrupto funciona como una mafia. La mafia cada tiempo tiene también su reunión de planificación y dice, si no me permiten robar ahora de esta forma, robo de otra manera. Me manera. voy adaptando, exactamente. Entonces, o si no puedo robar esto, busco y robo aquello. Busco otro mecanismo. Entonces, también el sistema permitió con el tiempo a que existan falencias, que el tema de descoordinación de tiempos, que cómo así me anuncian una oferta a las 5 de la mañana y de pronto tienen que cerrar las ofertas al mediodía,
hay temas de O, coordinación. o también una característica especial, ¿no? Que tenga, no sé, la certificación tal. Pues Exacto. ahí ya se quedaban 95% fuera. Es absolutamente direccionado. Entonces, esto también hay que mencionarlo. Esto sucede en otros sistemas de contratación pública en otros países y eso no es consuelo. Quiere decir que hay que identificar estas falencias y tomar acciones frente a estas falencias. Pero lo que no hay que hacer es desmantelar, lo que no hay que hacer es desfortalecer, lo que no hay que hacer es atacar los sistemas públicos, porque ahí sistemáticamente lo poco que había se viene desestabilizando y generas más corrupción. Hay tres estrategias. Esto lo estás diciendo porque, no sé, quiero leer en lo que estás diciendo, quiero leer entre líneas, que lo que se acaba de firmar, el decreto, le hace un daño al CERCOP, Yo creo que va a desordenar procesos. Va a desordenar procesos. Y el momento que desordenas procesos, vas a tener un mecanismo que facilita a las personas que les conviene que exista desorden. O sea que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Te vas a topar con más problemas en el camino que con beneficios, porque primero tienes que solventar el tema administrativo de una utilidad autónoma gigantesca que le pertenece a los afiliados. Claro, el IES es un monstruo, o sea, hay que decirlo. Perdón que utilice este término, pero el IES es un monstruo. Es un monstruo que tiene falencias graves. Tampoco se trata de decir aquí que es perfecto y que le dejen vivir en paz. Nada que ver. Existen mecanismos y urgencias que se tienen que atacar ahí, pero no caminar en el camino de generar una percepción de que hay que privatizar, que me parece que ese es el mensaje aquí. Desde cosas tan sencillas como el bodegaje, ¿no? Desde cosas tan sencillas como esas, ¿no? Distribución, presupuestos unitarios, asignación territorial. O sea, el simple hecho de contar con un solo lugar, como tú dices, para distribuir medicinas que corresponden a un sistema como el del IES y otro el Ministerio de Salud, les va a generar un dolor de cabezas tremendo. ¿Quién va a pagar una bodega si es que son para dos entidades y una de ellas es autónoma por constitución? Va a empezar otro trámite legal y se demoran las cosas mientras tú tienes personas que necesitan esa medicina, se van a caducar las medicinas y van a meter preso a alguien que se caducó las medicinas en una bodega cuando se dan cuenta que el problema es un tema de descoordinación nacional. Y hay un elemento adicional que yo lo compartí con José Antonio ayer en este espacio, se lo comparto a nuestro invitado Byron Villasís que nos acompaña hoy. A mí me explicaban que era un detalle que yo no lo sabía. El IES tiene 100 y pico de unidades de salud y cada unidad de salud tiene su propio presupuesto. O sea, no es que todo está centralizado en la Dirección General del IES. No es que todos los procesos de contratación tienen la aprobación del Consejo Directivo o de la Dirección General, sino que hay niveles y además hay presupuestos autónomos de cada unidad hospitalaria. Cito esto porque podría añadirse a esta alerta que Byron está poniendo en este momento. Claro, claro. Y él coordina un proceso externo, mejor dicho, cautiza un proceso externo que es descoordinado. Vas a tener una cantidad de procesos que te vas a marear y gastar tu energía más en resolver los procesos administrativos que tú mismo causaste para luego intentar resolver el tema de la compra. Me parece que esta estrategia, si es que yo lo pienso de la mejor fe y de la mejor manera, me parece que esta estrategia es para generar un hecho comunicativo, decir que están haciendo algo, y viene también del desconocimiento y la simplificación de procesos administrativos del Estado. Las personas que han tenido ligero, aunque sea contacto con el sector público, saben que es un arte completamente distinto al sector privado. El sector público tiene una lógica, una dinámica, un procedimiento completamente distinto. Y comprar fundas para un cadáver por una pandemia es un suceso exclusivamente atípico que sucede por, obviamente, razones que no tenemos control. Pero existe una infinidad de procesos que son rutinarios, complejos, que dependen de tipologías epidemiológicas por geografía, que dependen por estructuras demográficas para adultos mayores, que dependen por afiliados en zonas del austro. Esa complejidad asumen en todo este tema del desorden, de la autonomía y todo este proceso, implica un proceso de demanda que necesitas profesionales muy competentes para organizar esto paso a paso. De pronto viene un sistema de compras unificado que piensa que hay que comprar 3 o 4 ítems de forma agregada. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí vas a tener un impacto. El que estaba robando con el tema de las fundas o el tema de las mascarillas se va a asustar, pero no es que va a huir. Se va a quedar esperando hasta que este escándalo cese
y empezar a identificar cómo el nuevo sistema busca filtraciones. Entonces, para evitar este tipo de cosas, más bien hay que aplicar estrategias que se han probado internacionalmente, que no son ciencia, no es una cuestión de descubrir el agua tibia, pero que hay que aplicarlas de forma estructural. Los problemas de anticorrupción no se solucionan en el corto plazo. Los problemas, igualito que los de educación, no se reformulan cada 6 meses. Se tiene que aplicar una estrategia y con esa estrategia mantenerse en el largo plazo. Byron, bueno, lo que tú dices, claro, pone un escenario real, ¿no? Porque al final del día es muy cierto. Es decir, cuando se crea un sistema, se anuncia la creación de una institución que tiene como propósito, digamos, hacerle ahorrar al Estado a través de la transparencia y todo lo demás, claro, las personas que suelen vivir de esto se quedan quietitos un ratito, ven cómo le entra el agua al coco y después obviamente comienzan a actuar. A mí, y yo no sé, no, sí está obviamente en la línea de lo que estamos hablando. A mí siempre me ha llamado la atención algo y yo quiero que tú nos ayudes a entenderlo. El gasto del presupuesto, ¿sí? Y tú dijiste hace un momentito algo muy interesante, ¿no? En el sector privado es muy diferente que el sector público. Entonces, a un director financiero en el sistema privado, en la empresa privada, tú lo premias cuando ahorra la plata, pues. Tú dices, oiga, señor, yo quiero funcionar con tantos miles de dólares, con $100,000 es el presupuesto de la empresa para este año. Y si el director financiero te dice, señor gerente, vea, usted me dio 100,000, yo he gastado 75,000. Muy bien hecho, un bono, cualquier cosa, ¿no? Y le hiciste ahorrar a la empresa $25,000. En el sector público, tú haces un presupuesto anual, te lo mandan, a veces finanzas te dicen, no, me estás pidiendo 100,000, te voy a dar 80,000. Listo, perfecto, 80,000. Entonces la institución empieza a gastar, y en noviembre se da cuenta que ha gastado apenas el 50% del presupuesto. Así es. Y dices, no, si yo le digo al Estado, a finanzas, ¿sabe qué? Usted me dio 80, yo he gastado 60, y el Ministerio de Finanzas o el presidente te llama a darte una condecoración por haber ahorrado la plata del Estado. No, lo que hace el Ministerio de Finanzas es decir, quita la plata. Ahorraste el 60, perfecto, el año pasado, el próximo año no te voy a dar 60, te voy a dar 50. Claro, te quita. Entonces, las instituciones en noviembre y en diciembre comienzan a generar unos procesos de compra absurdos, ¿no? Innecesarios, injustificados, ¿no? Yo conozco gente que se dedica al tema de la comunicación y que me dicen, oye, hice un video lindísimo para tal ministerio y ¿sabes qué? Nunca lo vi al aire. Claro. Quedó en un cajón ahí. Sí. O se compran muchas cosas. Yo no sé si en el tema de salud, por ejemplo, también pasa lo mismo, pero se escucha cuando dicen tantas miles de cajas de medicinas caducadas, tantas vacunas ahí que ya no se pudieron utilizar. Sí. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿por qué esa diferencia tan abismal de concepto de gasto? Sí, José Antonio, tú has tocado un tema clave y esto es precisamente el tipo de cosas que un gobierno responsable debería estar discutiendo, porque no se trata de machetear como si fuese una tienda que me voy a ahorrar con tal cosita. Hay que entender la lógica operativa de cada sector. No es lo mismo administrar el sector justicia que el sector salud, que el sector educación. Cada uno tiene sus artes y sus mañas muy complicadas. Cuando un ministro de finanzas, y no es ataque personal, pero sí es una crítica a la forma como se hacen las cosas, utiliza el mismo criterio y empieza a identificar criterios de ahorro, porque sí, porque hay que ahorrar plata, y no identifica las particularidades de cada sector, le hace un daño estructural y tremendo al país. ¿Qué sucede? Y con lo que tú estás mencionando, que desafortunadamente el sistema de incentivos en el sector público funciona a través de la ejecución presupuestaria. Si tú presupuestaste $100,000 para este año y ejecutaste 80,000, quedas mal, tal como tú dijiste. ¿Por qué? Porque el próximo año el ministro tiene esta visión, y no ¿no? Sino en realidad esto es un tema ya que ha venido arrastrándose con tiempo. Te dice, no, pues gastaste 80,000 en 2020, entonces 2021 te doy 80,000 en vez de 100,000. ¿Qué es lo que pasa? Que no se identifica que para premiar el trabajo de una institución se debe evaluar no solo la eficiencia, que es el tema de eficiencia de ejecución presupuestaria, sino la eficacia, la obtención de objetivos.
A mí, como Instituto de Estadística, no me tienes que premiar porque gasté, que me diste $1 millón. A mí me tienes que premiar porque recolecté la información de forma eficaz y de buena calidad. A mí, como Ministerio de Inclusión Social, no me tienes que premiar porque me gasté los $10 millones. Me tienes que premiar si reduje o no la pobreza, si se redujo o no la desnutrición. Entonces, puede que yo como ministro vaya donde el presidente y le diga, por supuesto que gaste menos, pero a mí me tiene que evaluar en función de las categorías de mi sector. Si yo soy salud, veamos cómo cayó la mortalidad materna. Si veamos educación, cómo cayó los niveles de alfabetización, etcétera. El punto es que aquí estamos mal acostumbrados a evaluar economicistamente, evaluar que la ejecución de un presupuesto tiene que ver con la eficacia de un proceso. Y ahí, por ejemplo, déjeme atar, Byron, lo que dice una internauta, dice, Michelle dice, pero en el Estado es distinto, te incitan a gastar más y no a ahorrar. Es ilógico, dice. Esa es consecuencia de creer que primero el presupuesto está bien diseñado, que si es que uno está diseñando los $100,000 que en teoría, supuestamente en el caso hipotético debería gastar, se supone que debería haber sido previamente analizado de forma lógica. Pero el problema es que le premian o le castigan al funcionario público por la ejecución de eso. Entonces uno empieza a ver todos estos gastos locos que no tienen que ver justo en noviembre y diciembre, pero es consecuencia de ese desorden. Y eso fomenta el tema de las estrategias anticorrupción, dicho sea de paso, porque les estaba mencionando, hay estrategias muy bien definidas que atacan el tema de corrupción. Si es que hubiese un verdadero interés por reducir la corrupción, no se cortaría el presupuesto, porque el presupuesto no es como quitarle la gasolina a un vehículo. Un vehículo dañado no se va a mejorar si es que le quitas la gasolina. El vehículo dañado se mejora cuando te sientas a ver qué pasó con el motor, así de sencillo, qué pasó con el sistema o lo que sea. Sí, pero el vehículo dañado obviamente va a necesitar, digamos, repuestos, pero va a necesitar no solamente la compra de los repuestos, sino un mecánico que utilice bien esos repuestos y arregle el motor. Y adicionalmente, ver cuál es la función del vehículo. Si el vehículo sirve para transportar a la gente y al final del día esa inversión sirvió para que la gente tenga el transporte, es donde se mide la eficiencia y la eficacia. Exacto. Y ahí no precisamente porque gastaste menos gasolina, porque la forma más fácil de no gastar gasolina es no mover el vehículo. Para eso vendamos todo el Estado y está solucionado el problema. Entonces, así de simple es la lógica que algunas personas tienen. Hay 3 estrategias y por eso es lo que yo quería enfatizarles. Si de verdad les interesa atacar el problema de la corrupción, hay 3 estrategias muy concretas. Primero, hay que buscar los incentivos con el funcionario público. Hay que pagarle bien y hay que pagarle a tiempo. Simple. Si usted le paga menos a un funcionario público, le está dando más incentivos para que esa persona complemente su salario con otra cosa. Un funcionario que es policía, que está en la calle y que está ganando, estoy en un caso hipotético, $120 y de pronto alguien le coge cruzando la luz roja y le dice, le doy 50, está hablando casi del 50% de su salario por evadir una obligación moral que tiene esa persona. Pero ahí sí no coincido contigo, Byron, porque yo no creo que la honradez, la transparencia, la decencia y la rectitud esté relacionado a cuánto uno gane. Porque una persona que gane ahorita $800 y mañana pasa a ganar 2.000, va a decir, oye, qué chévere, ¿no? O sea, hoy, antes gastaba 800 en la casa, hoy gastó 2.000, ya no viajo a Ambato, viajo a Bogotá o a Medellín, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú ya tienes dinero, vas a querer más dinero, porque ese es un tema ya de razonamiento humano. Sí, yo creo que hay que, digamos, cuando tú, primero un tema de justicia, que se llegue, yo tuiteé ayer o hoy día en la mañana 2 frases que yo he escuchado siendo periodista miles de veces. Miles de veces. ¿Se va a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Ya? ¿Quiénes? Los funcionarios públicos, la justicia, los diputados, los asambleístas, los ministros, los presidentes. Se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo acabo de escuchar hace 24 horas nuevamente, ¿no? Y el otro, ojalá que se haga justicia por parte de la ciudadanía. Cuando perdían a un familiar, cuando se les robaban algo, ojalá que se haga justicia. 2 palabras, 2 frases que son lapidarias en este país. Y el tema de voy a crear una comisión también, las benditas comisiones. Claro. Sí. Pero sí, claro, tienen razón en un punto. Sí, si quieren, perdón que te interrumpa, Byron, si quieren que no funcione algo, creen una comisión. Creen una comisión, exactamente. Sí,
Pero justo para complementar, y estoy de acuerdo con José Antonio, pero hay un tema también, el tema de que no se trata de que el funcionario público gane más por ganar. Eso no es lo que trato de transmitir. Más bien lo que trato de transmitir es que el trabajo que debe tener un funcionario público debe estar lo suficientemente protegido como para que cuando él reciba alguna tentativa de coimo o lo que sea, lo piense 2 veces. Que diga, ojo, voy a perder la carrera que tengo en el sector público, voy a perder el prestigio que tengo en el sector público, voy a perder X, Y, Z. Cuando uno le desmantela al Estado, cuando desprotege al funcionario como tal, no se trata de que solo gane más, sino que se lo proteja y que genere inclusive prestigio ser funcionario público, la persona lo va a pensar 2 veces. Y en ese sentido no se trata simplemente de que tenga más plata por tener, sino de que lo protejas y se especialice, porque en el sector público... Los sueldos en el Ecuador no son malos. No son malos, pero no son malos. También el sistema que va más allá del salario y de protección tampoco es positivo. Acuérdate Te digo en el sector público, ¿no? Sí. En el sector público, no son malos. Ese es por un lado. Hay 2 estrategias adicionales. El tema de crear entidades autónomas y técnicas anticorrupción. Porque es facilito crear una comisión, es facilito crear una subsecretaría o crear inclusive un ministerio. Y aquí también es un parte error del gobierno anterior. Las entidades anticorrupción tienen que ser autónomas y tienen que ser sobre todo técnicas. ¿Qué sentido tiene que yo tenga una entidad anticorrupción que sea un ministerio? Por obvio sentido de supervivencia no va a revisar ciertos casos de corrupción que le pueden causar un peligro para la carrera profesional política del ministro de esa área. Entonces, estas entidades tienen que ser autónomas y tienen que estar coordinadas con el sistema de justicia. Pero si estas entidades dependen de un ministro, dependen del discurso político, se nota que para ciertos casos sí son positivas, para otras hay un silencio total. ¿Qué sentido tiene? Más bien están gastando más plata que supuestamente deberían ahorrar en un esquema de austeridad. Entonces no tiene sentido si no les dotas de autonomía administrativa y autonomía financiera. Chile, por ejemplo, tiene un esquema donde tú generas un concurso público para llegar a esas posiciones y el presidente no lo puede despedir, al menos durante un periodo específico. Entonces permites que la persona que está ahí tenga la resistencia para que pueda atacar problemas que son estructurales. Entonces, pasa por un tema de respetar la ley, respetar la autoridad. Exactamente. Los ciudadanos no respetamos la ley. Cuando vamos afuera del país somos campeones, respetamos la ley. Pero, digamos, no respetamos ni la ley ni respetamos la autoridad. Y la autoridad tampoco se hace respetar. Claro. Entonces, pero eso es consecuencia de algo. Uno no respeta la ley y uno no respeta la autoridad porque viene asimilando a través de mucho tiempo esta idea de que el Estado es malo, de que lo público es malo, de que el servidor público es vago. Entonces, si uno tiene este bombardeo continuo de que lo público es malo y uno se enfrenta a esa realidad, uno inmediatamente le baja la autoestima de completamente tomar una posición que defienda el bien común a través del sector público. En cambio, y es muy preciso tu ejemplo, porque viajas inmediatamente a otro país y te quedas aislado, porque ya no perteneces a esa sociedad, identificas de un ratito, cuidado que aquí al policía no le puedo coimar porque capaz que me mete preso. Entonces, como no conozco esos códigos sociales y tengo conocidos o tengo una idea vaga de que en otros países sí se respeta, entonces ahí sí tomo distancia. Entonces, encajan todo este esquema de tratar de perjudicar al sector público porque permite que la gente desvalorice la posición de lo público. Entonces, si de verdad les interesa una estrategia anticorrupción, hay que empezar por valorizar lo público para que la gente evite robarse, porque ahí se da cuenta que es algo suyo lo que se están robando. Pero si continuamente le estás atacando, les bajas sueldos, les pones juicios, les pones trabas, la corrupción no se va a atacar así, más bien va a crecer cada día. Muy bien. Para cerrar esta entrevista muy interesante con Byron Villasís, en honor sobre todo al tiempo de nuestro invitado, le quiero pedir rápidamente una reflexión a Byron. Voy a salir en esta parte final, en esta última pregunta, voy a salirme del tema en cuestión y le quiero pedir una opinión sobre esto que le voy a enseñar. Está ahí en la pantalla. José Antonio, Byron, amigos y amigas, es el texto del artículo 5 que había sido incorporado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dentro de la Ley de Apoyo Humanitario. Este artículo titulaba, y ya les voy a decir por qué titulaba, hablo en pasado, Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capitales existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales y otras jurisdicciones del exterior. Este artículo mereció gran parte de las 4 jornadas del primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario
Porque mucha gente leyendo el texto pensó, por un lado, que ese 2% que se incorporaba aquí de pago de contribución o de impuesto sobre el avalúo el avalúo catastral, íbamos a tener que pagar todos los ciudadanos que tenemos una vivienda o que tenemos un bien inmueble, cuando el título dice claramente que se refiere a capitales existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales. El tema es, para no alargarles el cuento, y de esto vamos a hablar mañana con un poquito más de profundidad, este artículo va a ser eliminado del informe para segundo debate. Este artículo fue incorporado por la Asamblea, no constó en la propuesta original del Ejecutivo. Hubo también una discusión constitucional porque la Asamblea no tiene capacidad constitucional de crear tributos, eso es privativo del Ejecutivo. Aquí se estaba creando un tributo. Lo de fondo, ¿cómo ve Byron Villasís? Y con esto terminamos ese artículo que finalmente no va a constar en la ley de apoyo humanitario. Perdón la palabra, pero es una barbaridad que hayan eliminado esto. Es una barbaridad. Puede que la redacción, tal como está, pudo haber sido mejor. Pero este es un tema, es un tecnicismo que debía haber mejorado las personas de la Asamblea. El objetivo puntual de este artículo, tal como estaba planteado, que ni siquiera conozco quién planteó esto, pero va en total ajuste y línea con lo que se hace a nivel mundial, es que las personas que más tienen, más pagan. Y no solo eso, las personas que tienen sociedades financieras en paraísos fiscales es porque explícitamente están tratando de evadir el sistema impositivo ecuatoriano. O sea, el común de los ciudadanos que tal vez tenemos una casa o algún profesional que invirtió, tiene su casa, pero también invirtió recursos, hizo un préstamo y se compró una oficina para su actividad profesional, no necesariamente esa persona hubiese sido objeto de ese tributo porque no necesariamente tiene inversiones en paraísos fiscales. Por supuesto, esto es exclusivamente para las sociedades residentes en paraísos fiscales. Entonces estamos hablando de gente que tiene bastante plata, no estamos hablando del ciudadano común y corriente que se compró un departamento, se compró una casita, está endeudado por una oficina. Estamos hablando de corporaciones, estamos hablando de personas que explícitamente tenían la intención de colocar sus activos afuera para poder evadir estructuras impositivas. Algunos dirán que eso es legítimo, yo considero personalmente que eso es absolutamente ilegítimo y debería ser ilegal. Pero una forma de propender a que esos recursos regresen al país es a través de este tipo de impuestos. Es una discusión a nivel mundial, que en Ecuador es como pecado hablar de estas cosas. A nivel mundial es absolutamente normal dejar en claro que las personas que más tienen, más pagan. Y peor aún, aquellas personas que explícitamente están evadiendo el sistema impositivo. Es una verdadera lástima, es una catástrofe, porque lo que estamos haciendo, eliminando este artículo, es que precisamente quien no paga va a tener que pagar ahora. La clase media, la clase popular, se van a tener que seguir haciendo recortes y las personas que más tienen van a estar todavía en situaciones más cómodas y despreocupadas porque saben que pueden mover la plata hacia afuera. Así que en verdad es muy triste y muy preocupante. Yo creo que en la redacción de este artículo hubo bastante confusión, porque... hay un punto y coma que está de más ahí, flaco. Ese punto y coma se prestó para la interpretación. Sí, exactamente, ¿no? Hubo muchos, opinólogos, líderes de opinión, políticos que no están en acción, que vieron en esto una oportunidad para sintonizar con la ciudadanía, ¿no? Y comenzaron a hablar acerca de que a una persona que tenía un departamentito de $50,000 le iban a cobrar $1,000. A una persona que tenía $80,000 le iban a cobrar el 2%. Y claro, se intentó, yo coincido, yo cuando leí el artículo, yo no había caído en lo que... Tú saltaste, Fabricio, pues. Sí, lo que Fabricio precisaba. Y yo te hice aterrizar. Exactamente. Yo lo tenía muy claro, ¿no? Tal y como Byron señala, que este impuesto iba a ser para sociedades que tienen sus capitales en paraísos fiscales y que compran un departamento utilizando ese paraíso fiscal en el Ecuador. Pero claro, toda la gente comenzó a opinar sobre este tema y yo no sé si lo han sacado de la propuesta, más allá de que sea legal o no sea legal lo que hicieron, me deja la duda si lo sacaron es porque quizás la intención también era ponerle ese 2% al patrimonio de la gente que tenía una propiedad en el país y no solo a las personas, obviamente, que estaban en paraísos fiscales. Bueno, ahí sí, no sé, ahí sí depende un poco de las lógicas internas de la Asamblea, pero a mí, honestamente, si es que el espíritu del artículo era gravar a las personas que tienen artículos, bienes e inmuebles en paraísos fiscales, tal como dice el título, yo lo veía como algo positivo.
no porque uno quiera atacar a una persona que tiene activos, sino porque es lógico que las personas que más tienen en situaciones de crisis pongan más, peor aún aquellos que tienen en activos en paraísos fiscales. Ya el procedimiento, el proceso como tal, viene con toda la maraña de las cuestiones de la Asamblea, que ustedes saben perfectamente que siempre se presta a discursos, a interpretaciones, a narrativas y a conflictos internos ahí. Es una pena, a pesar de que yo creo que es el único espacio de discusión política ahorita que vale la pena, porque al gobierno lo veo apagando incendios todos los días, tiene 500 voceros para 500 cosas, no veo una estrategia específica, entonces uno creería que el espacio que queda para que el ciudadano un poco se exprese y tenga algún tipo de presión social es la Asamblea, pero vemos claramente que aquí, al menos en términos de la mayoría, no están pensando. Si pensarían en la mayoría, harían que la minoría que tiene más pague más, pero claramente aquí estamos viendo más bien que están beneficiando a los que más tienen. Totalmente de acuerdo. Byron, querido, gracias por estos minutos, una charla realmente enriquecedora la que hemos tenido con Byron Villasís, conocedor de estas materias, hablando sobre contratación pública. Muy reconocido por la gentileza, Byron. Un abrazo. Un placer, un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias. Byron Villasís, articulista, analista, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, conversando aquí con nosotros. Un par de mensajes, digamos, no un par, algunos mensajes, José Antonio, permíteme rápidamente. Tienes que leer todo, ya te han llamado la atención porque no estás leyendo los mensajes. Yo trato de leer y trato de transmitir los mensajes a los invitados, pero no siempre se puede. Apelamos a la comprensión, pero por ejemplo, Jimena González dice algo que es real: si recuperamos lo robado no necesitamos crear más impuestos, y aquí viene una suerte de leyenda urbana. Y si a eso le sumaría yo, si evitamos que se roben, por supuesto, ahí tendríamos dos billetes, pues. Es que en un mundo ideal no deberían robarse. Y si se roban y te dicen, se robaron 70,000 millones de dólares, me encantaría saber dónde están los 70,000 millones de dólares. Oye. O los 60,000, o los 35,000, o los 20,000, o los 5,000 millones, o los 2,000 millones. Resulta que nadie se pone de acuerdo sobre cuál es la supuesta cifra de lo robado. Pero es verdad lo que dice Jimena, recuperando lo robado. De eso, creo que han recuperado, entre comillas, los 13 millones de dólares que entregó Tomislav Topic, que además no nos pueden tocar, porque son materia justamente de un parte del proceso judicial, ¿no? Hasta que no se acabe no se puede tocar. Es como la droga, ¿no? Tú coges a alguien con droga, esa droga se va a unas bodegas y se queda ahí hasta que salga la sentencia. Acá David Sicha, también crítico, dice: la única forma de curar la corrupción es la educación, caso contrario nunca la vamos a superar. Y es verdad, o sea, este es un mal sistémico, endémico que tiene el Ecuador. Yo sí creo que con educación, con mejor educación, se puede apuntalar que las nuevas generaciones tengan otras lógicas, pero yo también estoy de acuerdo que el funcionario, que el servidor público no tiene que ser mal pagado. En este país, en los últimos años, José Antonio, amigos y amigas, se ha estigmatizado la cosa pública. Ahora el servidor público es lo peor. El burócrata es vago, es corrupto, es irresponsable. O sea, se ha estigmatizado la cosa pública. Hay un mensaje súper interesante y, digamos, ya se me perdió en la cantidad de mensajes que nos han enviado, pero hablaba del honor que era ser funcionario público. Yo también lo recuerdo de niño, ¿no? Tu tío trabaja en el... ¡Wow! O sea, era el ejemplo de la familia, ¿entiendes? O sea, era lo mejor que le podría pasar a la familia, que alguien de la familia trabaja en una institución pública, ¿se entiende? O sea, era como que la familia tenía, ya era una familia de estirpe, de renombre, ¿no? Sí, pero, sí. Y en otros países sigue siendo así. O sea, ser funcionario público, pertenecer a una institución pública, es un honor, es un orgullo, ¿no? Trabajas para el Estado, trabajas al final del día para los millones de ciudadanos que viven en ese país. Porque además el servidor público, por su propia naturaleza, es una persona que atiende las demandas del resto de ciudadanos. Esa es la categoría del servidor público. Si no, véanse la película de Cantinflas. ¿Cuál? Su excelencia, ¿cuál? No, ahí es la película que habla justamente del funcionario público, ¿no? Que él era un correcto. César García Vélez, más conocido como el Sorete, también está con nosotros en sintonía. Dice: la necesidad de la educación, efectivamente, César, para formar ciudadanos que respeten la ley y la credibilidad de las instituciones. ¿Qué más tenemos por acá? Los abuelitos antes te decían, ¿no? ¿De quién es ese borrador? No, es que me lo encontré. No, en el colegio no se encuentra nada. Usted vaya y eso lo tiene que entregar a la profesora, porque en el colegio las cosas tienen un dueño.
la próxima vez que usted venga con algo a la casa, le quemo las manos, porque las abuelitas eran terribles. Sí, pues, ¿no? y hay otra cosa que trae a colación Mónica Tinoco. Gracias, Moni, qué gusto que esté en sintonía. Corrupción también hay en el sector privado. O sea, aquí también dentro de esta campaña sistemática para descalificar lo público, no se admite que en el sector privado también hay corrupción. Y les pongo el ejemplo más emblemático, señoras y señores. Odebrecht. Odebrecht. Odebrecht no es una empresa pública, es una empresa privada, corrupta y corruptora. Y eso está comprobado en el Ecuador y en otros países del continente. Así de simple. Claro, Así y que además, es verdad que hay corrupción privada. y además tenían digamos, así como tienes la dirección financiera, la dirección administrativa, la dirección de recursos humanos, tenías una dirección, digamos, que era la encargada de ese tipo de pagos, de ese tipo de trabajos, ¿no? Porque al final del día, cuando uno es un empleado en una institución privada y te pescan en un acto de corrupción, es decir, ¿sabes qué? Mira, necesitamos comprar, qué sé yo, papel higiénico, y resulta que tu tía es la que tiene el negocio de los papel higiénicos y tú la metes y te sacan, te votan, no tienen ningún problema en votarte y te demandan, te enjuician, es decir, ¿no? O sea, Claro. lo hacen de manera muy rápida. A veces en el sector público, sacar a alguien del sector público es a veces una odisea, es un camino tan largo, tan engorroso para sacar a alguien y denunciarlo por algún acto de corrupción. Y mira tú, hablando de corrupción, en pantalla, mi estimado José Antonio, amigos y amigas, hay un reporte de la cadena de televisión Ecuavisa. Hablando de corrupción, en el Hospital Eugenio Espejo se pretendía comprar equipos de laparoscopía a empresa de publicidad. ¿Qué tal? La transacción iba a realizarse por 3,2 millones de dólares. En la parte pertinente, ¿qué pasó? Allá, casi se me va la nota. Dice, en el Hospital Eugenio Espejo de Quito se pretendió comprar equipos de laparoscopía a una empresa dedicada a la publicidad y estudios de mercado. La transacción iba a realizarse por 3,2 millones de dólares. Según registros de la Superintendencia de Compañías, la empresa Garbocorp, de Garbo, miren ustedes, Garbocorp, con mucho garbo, esta empresa había resultado adjudicada, se encarga de la creación y colocación de anuncios publicitarios al aire libre, o sea, vallas. El exgerente del hospital, Pablo Izquierdo, autorizó el contrato a mediados de abril, pero el 30 de ese mes, él mismo cambió su decisión y emitió el acta con el que declaró desierto el proceso un día antes de ser removido. Tras ser destituido el 1 de mayo, Izquierdo denunció un comunicado que en el Eugenio Espejo se tramitan negocios millonarios. Además, indicó que en esa casa de salud no se disponía de lo más elemental para enfrentar la pandemia. Yo quiero saber, y lo digo respetuosamente, pero también frontalmente, si la Fiscalía General del Estado ha tomado nota de esta denuncia y también ya ha procedido a iniciar indagación previa sobre este contrato, no solamente sobre el de las fundas de embalaje para los cadáveres adquiridas con sobreprecio por el Hospital del IES Los Ceibos de Guayaquil. Este tema, una adjudicación millonaria, más alto el valor que lo del IES, lo del Hospital del Ceibos, del IES Los Ceibos, José Antonio. 3,2 millones de dólares. Ya, ahora yo te voy a decir cómo es que se dan esta clase de cosas, ¿no? A ver. Tú tienes una empresa de publicidad, ¿ya? Y tú vas y sacas tu RUC así, empresa de publicidad. Y te pones y dices tú, incluso ni siquiera tienes que ir al servicio de rentas internas, pues entras al internet y dices, y también hago importaciones de maquinaria. Y también contrato cantantes. Hay algunos ítems que tienes. Sí. Entonces tú lo que haces en el SRI es antes, te decían, tú tienes una actividad, tu RUC 001. Tienes otra actividad, tu RUC 002. Tienes otra actividad, tu RUC 003. Entonces eran como que diferentes empresas con una sola persona. Hoy en día hay un 001 y tú puedes ingresar al SRI, ¿no? Y claro, si tú eres licenciado en comunicación, puedes tú inscribirte en una cantidad de ¿cómo se llama? De opciones. Cuando tú pones y dices importación de equipos, ¿sí?
tú no dices específicamente importación de equipos parlantes, micrófonos, cámaras de televisión, prompters. No, cámaras de equipos. Solo con ese documento habilitante tú te vas a hacer al CERCOP y dices, yo tengo en el SRI, tengo importación de equipos. Y tú ahí, de la misma forma, solo a través de la computadora, no tienes que ir, tú seleccionas la cantidad de CPCs, es decir, de los códigos de procesos de contratación, a los cuales tú quieres que te lleguen las invitaciones. Entonces tú dices, yo importo equipos de salud, equipos de ingeniería, equipos, y tú te pones la cantidad de equipos porque eres un importador al final del día. Entonces, esta empresa de publicidad no está, entre comillas, cometiendo como una irregularidad, porque para poder participar en un proceso, la autoridad, es decir, perdón, no, la institución, que en este caso es el CERCOP, te tiene que haber entregado el código, el CPC, o sea, tú tienes que tener acceso, o más bien tienes que tener adjudicado, digamos, si vale el término, ese código. Sin ese código, vos no podrías participar en una contratación. Es decir, la empresa de publicidad ha sido bendecida quizás al habérsele permitido que participe en un proceso. O sea, aquí hay lo que decía hace un poquito Byron, ¿no? O sea, se dan las vueltas. Exacto, yo me pongo a pensar, si la empresa de publicidad no tenía, con esta explicación que tú señalas que me parece muy válida para entender cómo funciona la cosa pública. Si la empresa de publicidad no tenía dentro de sus ítems o dentro de la naturaleza de su actividad este tema de los equipos de la laparoscopía, no entiendo qué hacía en el proceso. O sea, no entiendo cómo legalmente pudo haber sido calificada para estar en el proceso. Entonces, la primera pregunta es en el CERCOP. Señor, ¿con qué CPC usted subió el proceso? ¿No? Hay que primero a la autoridad, al hospital, decirle, a ver, usted creó un proceso. ¿Con qué CPC? El 1960. Ok, ¿qué dice en CERCOP el 1960? Dice, empresas que hagan importación de equipos de salud. Entonces hay que preguntarle al CERCOP por qué le dio a esa empresa de publicidad el código para que pueda participar en un proceso. Claro. Y después de ahí hay que irse más atrás y preguntarle al Servicio de Rentas Internas con qué actividad esta empresa de publicidad se habilitó para que le den en el CERCOP ese código. O sea, no es solo, aquí yo no veo una irregularidad solo de la empresa de publicidad. No, pues no. Porque puede ser una empresa de publicidad que tenga muchas actividades adentro. Claro. ¿Sí? Sí, pero yo también me pongo a pensar, ¿cómo una empresa que hace vallas publicitarias puede, como decía la nota, puede comprar equipos de laparoscopía o puede vender equipos de laparoscopía? Con un código que lo habilite. Esa es la respuesta. Pero... ¿Quién le dio ese código? Hay que preguntarle a la autoridad. Porque sí, es como que, mira, es como pero que... en el SRI, cuando tú sacas un registro único de contribuyentes, cuando tú creas una empresa y sacas un registro único de contribuyentes, lo que tú decías es cierto, pones varias actividades, pero esas actividades son afines, pues. Sí, o sea, si yo afines. Si yo me pongo una empresa de comunicación, no puedo poner que también fabrico ladrillos, ¿o no? En principio sí, pero a veces el RUC está ligado a la actividad de tu profesión. O sea, un doctor, digamos, está habilitado su actividad es la medicina, ¿no es cierto? Pero cuando es una empresa puede tener varias actividades. Entonces, eso es lo que hay que ver en el RUC, en el Servicio de Rentas Internas, cuántas actividades estaban autorizadas por parte del Servicio de Rentas Internas, que obviamente tiene que ser justificada. Yo no sé, a veces tú coges y detienes a un tráiler. Baja ahí un guambra de 24 años y te enseña su licencia profesional, la más difícil de conseguir. Entonces, él te está enseñando un documento válido, ¿no? Entonces tú
sí señor, usted está habilitado a manejar esto. El policía puede hacerse la pregunta y decir, ¿cómo un muchacho de 24 años va a tener este documento si se supone que para la A tiene que pasar 4 años? Para la B tiene que pasar no sé cuántos años más. Y para poder manejar un tráiler, tú debes haber tenido la licencia profesional de un tipo, del otro tipo, del otro tipo. Entonces la edad no te da. Pero el policía no es el que tiene que como él está recibiendo un documento válido. Entonces, ¿a quién hay que ir? A la autoridad que le emitió ese documento. Porque es ahí donde se ha creado ahí se ha fraguado, digamos, algún tipo de irregularidad. Entonces, aquí creo que hay una investigación no solo a la empresa como tal. La empresa es la punta del ovillo. Hay que ver con qué. Ahora, lo que decíamos con Byron, a veces te dirigen, ¿no? A veces te dirigen ¿cómo se llama? El proceso y te ponen un código muy general, ¿no? Porque acuérdate que dentro del CERCOP hay el 1900, importación de equipos. Y abajo hay 1901, importación de equipos para geología. 1902, importación de equipos para hospitales. Pero en lugar de ponerte el 1902, te ponen solo el 1900, el genérico. Qué bárbaro. Sí, es bien complicado, es toda una... A mí siempre me ha gustado mucho... Oye, pero mira, Arturo que sabe más que nosotros de estas materias. A ver, tú también conoces, pero Arturo también lo hace. Me dice, tienen que ser actividades conexas, nos dice. No puedo vender fundas de cadáveres, hacer media training, tener flota de camiones y exportar camarón. Yo es así, pues. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso que está diciendo Arturo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si tú tienes un documento que te avala a hacer esas 4 cosas, a ti te van a llegar las invitaciones de esas 4 cosas. Y tú vas a poder participar porque estás habilitado para hacerlo. O sea, el punto que quiero dejar claro es que la empresa de publicidad ha participado en ese proceso no porque es el gallito del corral, pues. Es porque estaba habilitada a hacerlo. Tenía el código para poder participar de ese proceso. Si no, simplemente no podría. Porque a ti cuando te invitan y tú envías tus documentos, tú tienes que mandar una copia de tu RUP, que es el Registro Único de Proveedores, donde conste el CPC, el CPC. Sí, el CPC, es ese código que te da el SRI. Que te permite acceder a ese proceso. Pues aquí hay una investigación que, digamos, la empresa sí, tiene la punta del oído, hay 80 preguntas, pero más atrás también hay que hacer una investigación en las instituciones que permitieron la participación de esa empresa. Muy bien. A ver, ¿qué dice por acá? Espérame un segundito. Carlos Vázquez dice, eso no funciona así, es de la siguiente forma, dice, lo importante es tener una empresa hábil, lo que hace es agregar la actividad, llamas por teléfono al CERCOP y te ponen, así tengas o no el registro único de contribuyentes, pero ya quedas con el registro único de proveedores, que es el RUP. Es lo que dice Carlos Vázquez, ¿sí? Y ni siquiera por teléfono, lo haces, tú entras ingresas y añadir CPC. Hay una opción, añadir CPC. Quiero traer marcianos. Si insiste ese CPC, te pone y a la vuelta de la esquina estás aprobado, aparece ya en tu... Sandra Priscila dice, hay empresas que se dedican a comercializar muchas cosas de todo tipo y se registran varios CPC. Ajá. Son comerciantes en línea, dicen. Uh-huh. Marco Carrillo dice y habla de las complejidades del tema de la contratación pública. Mira, hay gente, Fabricio, hay gente que están en su casa. Tienen una computadora y una lamparita y un cuadrito y todo lo demás. Y se inscriben y tienen 200 CPCs. Y su trabajo es el siguiente. Están todos los días ahí mirando la computadora en las invitaciones. ¡Pac! Sale una invitación. Porque, digamos, hay invitaciones de millones de dólares, que esas obviamente seguramente no le va a llegar a este señor, pero hay las de 2.000, las de 3.000 dólares, la que te dicen necesitamos 200 botas de caucho. ¿Sí entiendes? Oye, solamente para cerrar la idea. Cierra. Este señor no tiene ferretería, no hace importación, pero él coge y dice,
ok, voy a participar en eso. Levanta el teléfono, tiene sus proveedores. Oye, ¿cómo me dejan las botas de caucho? Te la dejo a $1. Perfecto, yo voy a participar con un O10. Y gana ese proceso, entrega, le pagan. En el término de la distancia, el señor recibió una utilidad. No es que se dedicaba a ese giro de negocio, simplemente es un comerciante. Mira tú. Oye, está en sintonía Carlitos Rabascal, ¿ah? Le voy a enviar un abrazo al querido ingeniero comercial que también sabe de estas materias. Me envía Carlos Rabascal un aporte que me parece muy interesante. El tema no pasa por códigos, el tema pasa por la experiencia que tiene la empresa en suministro de equipos, qué récord tiene de cumplimiento, qué infraestructura tiene para dar mantenimiento, qué capital tiene, a cuántos hospitales y centros de salud le ha brindado sus servicios, etcétera. Si se quiere luchar contra la corrupción, hay que transparentar justamente eso, creando un banco de datos de proveedores. Me parece espectacular el aporte de Carlos en este momento. Sí, un saludo para Carlos también. Pero hay que decir una cosa, pues. A la hora que la institución te arme el pliego, te dice requisitos para que el proveedor pueda participar. Demostrar con 3 contratos al Estado, ¿no? O sea, digamos, la experiencia general y la experiencia específica te ponen. Entonces, a veces tú tienes que presentar 6 documentos, ¿no? Tú tienes que presentar tus documentos y es ahí donde se direcciona el tema. Porque si a una persona le ponen haber contratado con el Estado por más de $500,000, no todos lo pueden hacer, pues. Este señor, del cual se gana unos miles de dólares, no lo puede hacer. Entonces, ahí hablas un poco de la experiencia. Pero muchas veces en los documentos, en los pliegos, te ponen no contratos, te ponen certificados. Entonces coges tú, levantas el teléfono y dices, Fabri, no seas malito, ñaño, hazme un certificado ahí que yo siempre te estoy proveyendo y que en el último 5 años me has comprado, sí, me has comprado $200,000. Por eso que en la investigación es muy fácil detectar la irregularidad. Viene el señor de Contraloría, el auditor. A ver, aquí hay 3 certificados. Señor Fabricio Vela, usted le emitió un certificado a fulano de tal que le ha comprado en el último año $200,000. Sí, yo. Ok, tráigame por favor la factura. Listo, se acabó. Te metiste tú en un rollo por haber falseado un documento que ha servido para que, ¿cómo se llama? Se gane un proceso, ¿no? Oye, acá Moni Tinoco dice, José Antonio sí sabe, ¿no? Sí sabe el flaco, sí sabe. Muy bien. A ver, estamos cerrando el espacio. Déjame, José Antonio, hacer una respetuosa pero frontal crítica a la manera como lamentablemente hoy se ha manejado la información por parte del Ministerio de Salud. Está claro, y eso se ha informado por parte de las autoridades, que a partir de esta semana ya no va a haber los reportes en cadena nacional diarios a las 11 de la mañana con los datos estadísticos que maneja el gobierno sobre la evolución del coronavirus COVID-19. Se ha dicho que va a ser lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Ayer ocurrió ese ejercicio. Sin embargo, a las 11 de la mañana difundieron los datos, difundieron la infografía con los datos, que son las cifras que maneja el gobierno. Hemos insistido en varias ocasiones que esas cifras oficiales no necesariamente son las cifras reales por la existencia de este subregistro que el propio gobierno finalmente lo reconoció. El tema es que no hay claridad por parte del Ministerio de Salud, porque se entendía que pasando un día, lunes, miércoles y viernes, te iban a proveer de esos datos independientemente de la cadena. Anoche se advirtió que los datos iban a emitirse diariamente, o sea, las cadenas lunes, miércoles y viernes, pero los datos con infografía todos los días. Hoy, durante todo el día, los periodistas hemos solicitado la información a los colegas comunicadores institucionales del Ministerio de Salud y no hemos tenido respuesta. Nos dijeron en la mañana que en el transcurso del día, nos dijeron en la tarde que en el transcurso de la tarde. Son las 19:03 y hasta este momento mutis camino al foro. Silencio. Ni siquiera hay un mínimo de cortesía para decir, señores, no tenemos los datos o no tenemos respuesta. Es un silencio, pero impresionante, que además marque el respeto para quienes estamos demandando información, porque a través nuestro es que podemos informar a la comunidad. Entonces no se pueden manejar así las cosas. De verdad que si no van a proveer información, díganlo. Para nosotros informar que pasando un día o cada 2 días se va a tener información estadística sobre el tema.
pero no nos tengan, y perdón el uso de la palabra, José Antonio, no nos tengan tonteando, porque eso es lo que ha pasado durante todo el día. Realmente es indignante la manera como hemos sido tratados los periodistas por parte del Ministerio de Salud el día de hoy, que finalmente hasta este momento no ha proporcionado las cifras que el propio ministerio había ofrecido. Si no las iban a entregar, debieron haberlo dicho, ¿no? Sí. Yo por eso, a la hora que pusiste el mensaje en el chat, yo te respondí, ¿no? Porque no se entendía. No se entendía el tema del... Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, yo antes no me perdía una sola cadena. No me las perdía. Después de un tiempo, en las últimas semanas, he comenzado a ver que son temas repetitivos, de algún modo propagandísticos, lo cual no digo que esté mal, ¿no? O sea, hacer propaganda sobre lo que se está haciendo me parece que es parte de las atribuciones, pero también del otro lado, pues los periodistas sí demandamos, porque cuando a mí me invitan a decir cadena, o sea, antes tú escuchabas, el presidente dará 8 de la noche cadena, tú decías, no, pues, o sea, aquí ya va a pasar algo, pero fenomenal. Entonces las cadenas han caído en una especie de categoría cartoons, ¿no? O sea, ya sacan, el otro día dabas cuenta que habían 5 cadenas en un día o 4 cadenas. Claro. Y eso termina saturando, eso termina además devaluando lo que tú acabas de decir, y es verdad. Oye, qué buen ejemplo que pusiste, José Antonio. Antes, cuando escuchabas cadena, tú ya pensabas otra cosa. Va a haber un anuncio de incremento de sueldo, subida la gasolina. O subida la gasolina, algo, lo que sea. Algo. Ahora tienes una devaluación del uso de las cadenas nacionales, y yo estoy de acuerdo contigo sobre el manejo de las cifras. Yo lo publiqué hace un par de semanas, creo que son unas 3 semanas, 2 o 3 semanas, lo publiqué en mi cuenta Twitter, y yo les decía a mis seguidores en Twitter, les decía, bueno, yo cumplo con mi deber periodístico de publicar, pero realmente ya no me causaba mayor expectativa que me presenten las cifras oficiales, cuando ya el gobierno había aclarado que las cifras oficiales no son las cifras reales. Y yo te propongo tener en carpeta justamente hablar de eso, porque claro, en los últimos días mucho se ha hablado sobre el cotejamiento de las cifras que te presenta el gobierno versus las cifras reales que, por ejemplo, maneja el registro civil sobre el total de fallecidos en provincias como Guayas o Santa Elena, que la distancia es astronómica, sideral, galáctica, de las unas con las otras. Y no digo que los 9,000 o 11,000 fallecidos en la provincia del Guayas en los últimos 30 días hayan sido de COVID, pero ese número de fallecidos es infinitamente más alto que el que nos presentan las cifras oficiales de fallecidos por COVID. De eso habrá que seguir hablando. Extraoficialmente las autoridades lo señalan en sus cuentas, ¿no? Y en extraoficialmente. Y todo lo demás, no lo dicen oficialmente. Pero oficialmente... Y claro, entonces yo no sé si yo he dejado de publicarlas en mi cuenta personal, en las cuentas del medio de Primera Plana. Yo le doy retweet a la cuenta de Primera Plana. Claro. Y vemos a veces en los comentarios que dicen, no, esas no son las cifras. Entonces comienzan, digamos, a opinar sobre el contenido de las cifras. Yo coincido contigo en que son las cifras oficiales, que son al final del día a lo cual nosotros deberíamos agarrarnos, ¿no? Porque, digamos, se maneja responsablemente la información. Pero cuando tú tienes, por un lado, haciendo este cotejamiento de la cantidad de personas que han fallecido solo en un mes en Guaya, que son, me parece, 8 o 10,000 personas, y las cifras oficiales hablan de apenas 2,000 juntando a los sospechosos con COVID y a los digamos, confirmados, que no llegan a 3,000, me parece. Hay una diferencia muy grande. Sí, sin duda. Bueno, quiero agradecer a los internautas una excelente visualización el día de hoy. Gracias por sumarse, gracias por compartir con nosotros. Tratamos de leer los comentarios lo más que podemos, y tratamos de lo que leemos, tratamos de transmitirlo públicamente. No se puede, no tenemos tanta capacidad, ¿no? Pero procuramos hacerlo, de verdad muy honrados que nos escriban, que nos sintonicen en este espacio que en el poco tiempo al aire ha ido creciendo gracias a su gentileza, a su compañía, a sus comentarios, a sus apoyos, a sus críticas, que también son importantes. Y gracias también a la compañía del Bruce Lee de la comunicación, como le acaban de bautizar al señor José Antonio Sánchez. Igualito a Bruce Lee, te dice un internauta. Me estoy dejando crecer el pelo, parezco
Paul McCartney. Igualito a Bruce Lee. No, yo solamente voy a leer el comentario. Casi me caigo de la Moni silla Tinoco. cuando leí. Casi me caigo de la silla cuando leí eso. Yo no he leído, yo más tarde voy a leer todos los comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, coincido también con Fabricio. Estamos muy honrados realmente que este espacio que tiene, ¿cuántas semanas tiene al aire, Fabri? Un mes, ¿no? Un mes. ¿Un mes? Sí. Sí, un mes. Debe ser Cuente un con mesecito. tan generosa audiencia, de verdad. Comparado a otras personas, a otros colegas que hacen quizás el mismo ejercicio, nos sentimos muy honrados realmente de la gran audiencia que a esta hora tenemos, y es una audiencia sostenida desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que nada, agradecerles infinitamente. ¿Tienes ya la agenda de mañana a primera hora? Sí, déjame. ¿Quieres que la muestre? Por favor. A ver, Está estrenando usted agenda, ¿no? No, Oye, no, todavía no. Solo tiene todavía los no. nombres, ya, ok, listo. Mañana vamos a Sí, poner la nueva imagen de la agenda. Sí, pero todavía no tenemos la nueva imagen. Ya estamos trabajando para pulir la nueva imagen de la agenda que tenemos en la primera hora, pero vamos a mostrarles para que se suban a la sintonía, siempre muy honrados en que nos acompañen en Majestad. Ahí tienen ustedes. Mañana hablaremos con el doctor Roberto Beletanga, coordinador de hospitalización y ambulatoria del Hospital Carlos Andrade Marín. Medidas de prevención en la fase de distanciamiento. Es interesante seguir abordando con especialistas en la materia. Obviamente, estos mañana serán 50 días de aislamiento. ¿Qué significa esto que el gobierno ha denominado la nueva normalidad? ¿Cómo entender lo que está pasando en el país, que realmente no hay tal aislamiento? Ya la gente se desató, la gente está saliendo. Obviamente hay una serie de parámetros que se deben leer allí, la necesidad de trabajar, la paralización. Nadie aguanta 2 meses de paralización. Así que hablaremos sobre la parte médica con el doctor Roberto Beletanga. Abordaremos, José Antonio, amigos y amigas, la crisis que se viene para la universidad pública. Estará con nosotros la rectora de la Escuela Politécnica Nacional, la ingeniera Florinela Muñoz. Te cuento que ella es la primera mujer rectora de la Politécnica Nacional. La primera vez que una mujer dirige la Politécnica Nacional. Le hicimos una gran universidad, ¿no? Sí, una de las grandes, de las emblemáticas del Ecuador. Le hicimos un perfil el año anterior a la ingeniera Florinela Muñoz. Estará con nosotros. Vamos a hablar sobre qué va a pasar con la Politécnica, con la reducción del presupuesto para la educación superior. Estará también con nosotros Ramiro Galarza, quien es empresario y es uno de los sentenciados del caso Sobornos. Su defensa insiste en que no tiene ningún tipo de relación con alguna irregularidad atribuida al caso Sobornos. Hablaremos con Ramiro Galarza y finalmente nos atenderá José de la Gasca, secretario de Anticorrupción, para hablar justamente de estas medidas de combate a la corrupción. Hay que obviamente escuchar a las autoridades, cuestionar a las autoridades, porque eso es parte del ejercicio periodístico. Ese nuestro menú informativo para el día de mañana. Yo los espero desde las 6 horas en Majestad Radio. Pueden seguirnos en la fanpage de Majestad Radio y también nuestra fanpage de Primera Plana. Y 17:30 estaremos junto a José Antonio Sánchez, obviamente con vuestra compañía, compartiendo este espacio. Suma al día por la fanpage de Primera Plana. Promete. Promete ese programa, promete. Bueno, no. Promete, sí, muy buen nivel de entrevistados. Sí. Acá dice Nelson Roth, dice, espérate, se me fue el mensaje. Bruce Lee y el maestro Jedi de la información, dicen. ¿Tú eres Bruce? Yo soy el maestro Jedi. Abrazos. No vamos a hablar del programa ese que teníamos hace mucho tiempo que se llama El Francotirador. Los francotiradores que teníamos antes en Radio La Mega hace años, ¿ah? Pero yo he dicho, yo soy Jedi, pero estoy en el lado luminoso de la fuerza. Abrazos para todos, disfruten del resto de la noche de este martes 5 del quinto mes, 5 de mayo del 2020, con nosotros. Dios mediante será hasta mañana. Un abrazo para todos. Chao.